Nuestra aplicación se llama PMR Virtual Training, que es el acrónimo de una técnica de relajación, y el objetivo pues, ha sido traducir esta técnica de relajación a realidad virtual para acercarnos a un público más joven. Pues somos un grupo de 3 profesoras de la Facultad de Ciencias de la Salud que además trabajamos en el Servicio Universitario de Atención a la Salud, en el SUAS de la Universidad de Burgos. El proyecto surge de una necesidad que se ha encontrado por el SUAS, que se encarga de la prevención y la intervención focal breve de cara a mejorar el bienestar mental de los estudiantes. Entonces, dentro de todos esos programas que se realizan para conseguir ese objetivo, existe uno llamado control de ansiedad ante exámenes. Siempre se había realizado de forma tradicional, es decir, narrando por el terapeuta narraba esa situación o ese guión de relajación y encontrábamos ciertas inconveniencias o ciertos aspectos que necesitaban mejora, entre ellos que los estudiantes se sentían observados o tenían vergüenza o no podían concentrarse o igual les venían pensamientos intrusivos. Vimos la posibilidad de implementar ese entrenamiento en relajación dentro de una gafa de realidad virtual. El usuario, el alumno, se pone las gafas y ¿qué sucede? Se va a encontrar 4 fases de entrenamiento y una fase de generalización. La primera fase, el avatar le va a ir dando instrucciones de tensión y distensión de 9 grupos musculares. En la segunda fase, de 4 grupos musculares. En la tercera fase, el avatar le da instrucciones para que se relaje a través de la evocación, es decir, ya no va a tener que tensar, simplemente va a tener que reconocer dónde tiene la tensión a nivel muscular y relajarlo. Y en la cuarta fase es un periodo ya de recuento, simplemente con un recuento o un repaso mental de los músculos se va a relajar. Entonces, esta quinta fase, pues se supone que ya pasa por estas 4 previas, ya sabe relajarse, y le vamos a poner situaciones, pues una cafetería, un concierto, donde el objetivo es que implemente la habilidad que ya ha aprendido para llevarla a cabo en un entorno diferente al entorno controlado. Desde el Departamento de Ingeniería Informática queríamos aportar a una técnica muy desarrollada una orientación tecnológica. Por lo tanto, la realidad virtual nos permite personalizar la aplicación, a la vez imbuir al usuario que está aprendiendo esa aplicación. Podemos poner a la persona inmersa en un autobús, antes de una clase, en una cafetería con mucho ruido y que practique esa técnica que ha ido aprendiendo en un entorno virtual controlado. Es una nueva tecnología, entonces llama la atención un poco de ese público joven al que principalmente nos orientamos, aunque es tan fácil de usar que lo puede utilizar todo el mundo y esa es otra de las ventajas. Con ello conseguíamos, por un lado, que los estudiantes, al meterse dentro de unas gafas para realizar este tipo de intervención, no sintiesen esa presión de que les están mirando, y por otro lado también mejorábamos el aspecto del terapeuta, pues no tiene que estar leyendo ese guión constantemente y se puede adaptar más a cada uno de los usuarios. Hay un paso muy natural de cara a futuro con esta aplicación, que es extender esos vídeos 360 a nuevos espacios que los propios usuarios de alguna manera nos demanden, ¿no? Y sobre todo la sensorización de esta técnica. La incorporación de sensores, de biosensores a esta aplicación va a permitir que la propia aplicación se adapte al ritmo del usuario en su aprendizaje o en su entrenamiento de la relajación muscular. Estas aplicaciones crecen por el uso, entonces contar con más estudiantes que detecten situaciones de ansiedad en su vida cotidiana y quieran aprender una técnica de relajación es fundamental para nosotros. Y claro, siempre cualquier financiación que pueda, sobre todo, aportar en la mejora de la sensorización de la aplicación, pues será muy bienvenida. Es un producto que aporta innovación, flexibilidad, es atractivo, al profesional que lo implementa también le sirve de ayuda y finalmente aporta bienestar al alumno o al usuario que lo utiliza.